Lo que queremos es reflexionar sobre aquellas cosas que pensamos, sentimos, pero muchas veces no decimos, con respecto a las decisiones que tomamos con el dinero. Cada una desde su experiencia, ¿cuál ha sido su primer acercamiento al concepto del dinero? ¿Qué nos han enseñado de pequeñas? Mi relación con el dinero ha sido mucho de que el dinero te da seguridad. Yo en mi casa lo que escuchaba era, el dinero no crece en los árboles, ¿no? Como que no pierdas el trabajo. Yo tengo el paradigma de hay que guardar par para mañana. A las mujeres no nos han enseñado a relacionarnos con el dinero. Yo lo descubrí cuando hice el MBA. Éramos solamente 3 mujeres en un grupo de 45 personas. Entonces la mayoría eran hombres. Y ahí fue donde descubrí cómo mi relacionamiento con el dinero, desde el miedo a no perder, por ejemplo, no incomodar, hablando de dinero, y desde esa, la culpa de ¿será que realmente merezco ganar esto? Bienvenidos a Únicas e Imperfectas, un lugar donde hablamos de lo que pensamos, sentimos, pero muchas veces no decimos. Muy bien. Entonces ahora tenemos una invitada súper especial para hablar de un tema, digamos, difícil o que a veces del cual no queremos conversar. Sí, tenemos acá a Bárbara Castro. Muchas gracias por poder acompañarnos. Es una especialista en temas de liderazgo femenino, es docente y tiene mucha experiencia, riqueza y también desde la perspectiva que está en el sector bancario, ¿no? Ella es gerente de asuntos corporativos y regulatorios de Asbank, ¿no? Entonces creo que va a tener una mirada muy rica, madura y el entendimiento de todo lo que vivimos, ¿no? La relación con el dinero, ¿no? Es un tema picante. Va a ser un tema bastante interesante y que nos mueve a todos. Que a veces tenemos culpa con el dinero, ¿no? O miedo. O miedo. Muchas emociones, es decir, más allá que solamente números, muchas veces lo que nos hace lograr o no lograr estas metas está en otro ámbito, ¿no? Esto va a ser interesante. Bienvenida, Bárbara. Un aplauso para Bárbara. ¡Bravo! Muchas gracias, gracias por la invitación. Encantada de estar aquí hablando con ustedes, sobre todo de algo tan sensible como el dinero, ¿no? Y preguntarnos y hacernos reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el dinero y de dónde hemos aprendido a relacionarnos con él, ¿no? Y en este episodio no pretendemos hablar o decirle a la gente qué hacer con el dinero, no. Lo que queremos es reflexionar sobre aquellas cosas que pensamos, sentimos, pero muchas veces no decimos, con respecto a las decisiones que tomamos con el dinero, cómo nos hace sentir el dinero o la utilización del dinero en nuestra vida personal. De eso vamos a conversar un poco y queremos así tu visión bastante financiera y con este enfoque de liderazgo femenino que nos encanta. Sí, pero primero un ritual que tenemos con todos nuestros invitados. Así es. Me encanta ChatGPT, ¿no? Entonces siempre le preguntamos qué hace en este caso única e imperfecta a Bárbara Castro. Entonces vamos a ver qué nos dice, a ver así si es. conecta o no. ¿Te conocerá? Puede que sí, puede que no. Veamos. Uy, me van a sorprender. ¿Qué nos dice? A ver. Dice, Bárbara late con inteligencia y autenticidad. No se conforma con cumplir expectativas. Su carrera en el sector financiero le ha dado poder para influir en decisiones, pero su corazón le impulsa a hacerlo desde el lugar de la justicia y la equidad. Es una voz que combina rigor profesional con calidez humana, que cuestiona y propone desde una perspectiva empática. No oculta que sus roles personales forman una constelación de experiencias que la enriquecen y la desafían. La imperfección de su historia es una ventana, una invitación a ver a una mujer que no solo sabe lo que hace, sino por qué lo hace. En su narrativa no hay máscaras, solo compromiso, aprendizaje y una voluntad de transformar el entorno sin perder de vista quién es ella, de dónde viene y qué cree que aún puede mejorar. ¡Wow! ¿Te sorprendió? Muy generoso. ¿Te sorprendió? ¿Te conoce? ¿Te has sentido identificada? Totalmente. Ah. ¿Te suenan las palabras? Me ha dado un poco de miedo, además. Te está espiando, Sí, te escucho. No, cada vez saben más de nosotros. Tal cual. Creo que estoy compartiendo mucho con él. O con ella. ¡Ay, me vio!, ¿no? Bueno, qué lindo que lo que dice, ¿no? Ese tema de que no andas con máscaras, ¿no? Sino te muestras como eres, para liderar, ¿no? Esa parte me encantó de tu descripción.
Yo creo que eso es con la que más he resonado además, y creo que esa parte lo he descubierto un poco tarde, pero creo que a veces las canas también te dan la madurez como para entenderlo, ¿no? ¿Cuáles? ¿Te pintas? Tengo varias. Están ocultas. Pero lo que pasa es que ser auténtica tiene un costo. Ser auténtico o auténtica tiene un costo. Y muchas veces hay que preguntarnos si estamos dispuestos a asumir ese costo, ¿no? Claro. Hoy día las nuevas generaciones hablan mucho de autenticidad. Tratan de serlo. Creo que es algo que valoran mucho, que ponderan. Pero claro, eso tiene un costo dependiendo del sistema en el que te mueves, ¿no? Y yo, claro, descubrí que a veces ese costo ha sido alto, pero hoy a mis 48 años me siento súper orgullosa de haberlo asumido, ¿no? Sí, y justo hablando de costo, ya estamos introduciéndonos al tema, es, no sé, compartamos cada una desde su experiencia, cuál ha sido su primer acercamiento al concepto del dinero, qué nos han enseñado de pequeñas, qué hemos recibido de la familia o de nuestro entorno, que nos ha dado una idea de lo que significa el dinero para nuestra vida, para vivir bien, para vivir felices o para vivir angustiados. A ver, cuéntenos. Sí, yo les cuento, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia con recursos económicos limitados. Mi papá era el único que trabajaba y trabajaba de independiente. Y mi casa era el día a día, ¿no? O sea, hoy día había, mañana puede que no había. Entonces mi mamá era una administradora pero eficaz porque no sé cómo hacía para que cuando llegaba ya pudiéramos tener algo. Entonces ella trataba de hacer sus malabares, pero en realidad era como que lo recibías y tenías que ver cómo lo ibas gastando para que efectivamente te pueda quedar para el resto de días porque no sabías cuándo más iba a llegar. Entonces mi relación con el dinero ha sido mucho de que el dinero te da seguridad, ¿no? Te da seguridad porque nosotros era una incertidumbre total de cuándo llegaban los ingresos, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que me impulsó a estudiar todo era porque buscabas esa seguridad. Tú decías, ok, profesional, trabajo, sueldo, seguridad, ¿no? Una cosa así. Entonces siempre esa relación un poco tóxica, creo yo, ¿no? Porque, claro, cuando hay escasez, tú valoras algo que no necesariamente es el fin, sino es un medio, ¿no? Claro. Y afloran emociones como el miedo, ¿no? Y también tal vez puede ser coyuntural por la época en el que hemos vivido, ¿no? Que hubo toda la época de la inflación y de escasez, que esa mentalidad en donde yo en mi casa lo que escuchaba era, el dinero no crece en los árboles, ¿no? Es como que no pierdas el trabajo. Entonces era mucho a aferrarte al dinero desde una mentalidad más de escasez. Y de miedo a esa incertidumbre. En tu caso, ¿cómo ha sido tu primera relación con el dinero? ¿Qué te han enseñado en casa o cómo te has aproximado a la idea del dinero cuando estabas pequeña? Yo resueno mucho con lo que traen, porque, y además cuando me pusieron el tema, comencé a reflexionar aún más, ¿no? Y a pensar un poco de qué creencias había traído conmigo con relación al dinero. Y yo también vengo de una familia de clase media donde evidentemente el dinero, em, diariamente tenías que contarlo para ver si alcanzaba o no, ¿no? Un papá que también era independiente y que no tenía un solo trabajo, sino tenía más de uno. Entonces, y mi esposo, por ejemplo, viene desde un punto distinto, ¿no? Entonces, cuando conversamos sobre ello, nuestra aproximación al dinero es bien distinta, ¿no? Pero creo que no solamente desde nuestro punto de partida, porque la mía también era una relación desde la escasez, ¿no? Siempre, así como tú tenías el paradigma de el dinero no crece en los árboles, yo tengo el paradigma de hay que guardar pan para mayo, ¿no? Entonces, va a haber algún momento en que va a faltar, entonces tienes que guardar pan para mayo. Pero también creo que ese guardar pan para mayo tiene que ver con el género, ¿no? Porque si pensamos evolutivamente, el hombre ha tenido siempre un rol de dador, ¿no? De proveer. Y las mujeres evolutivamente nos han formado con un rol más de cuidadoras, ¿no? Proveemos, pero proveemos otras cosas, ¿no es cierto? Proveemos cuidado, ¿no? Proveemos sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo esto también impacta en nuestra relación con el dinero? Y creo que
a las mujeres no nos han enseñado a relacionarnos con el dinero, ¿no? Yo lo descubrí cuando hice el MBA. Éramos solamente 3 mujeres en un grupo de 45 personas. Entonces la mayoría eran hombres. Y ahí fue donde descubrí cómo mi relacionamiento con el dinero era desde el miedo, ¿no? A no perder, desde, por ejemplo, no incomodar, hablando de dinero, Claro. ¿no? Y desde la culpa de, ¿será que realmente merezco ganar esto? Y cuando comenzamos a hablar de distintos temas, uno de ellos era del dinero, de tu adversión al riesgo, que tiene que ver mucho con Claro, el bastante. concepto de dinero y rentabilidad, me di cuenta que mis compañeros tenían una relación mucho más natural. Eran muchísimo menos adversos al riesgo que yo, ¿no? Buscaban mucha menos seguridad de la que yo buscaba. Ajá. Hablaban más del dinero de la que en mi grupo de mujeres hablaba. Sí. Entonces ahí comencé a hacerme una serie de preguntas, ¿no? ¿Desde dónde estaba parada? ¿Por qué buscaba tanta seguridad? ¿Por qué tomaba decisiones en base al miedo? ¿No? ¿Y por qué? ¿Cuántas veces en mi vida había pedido, por ejemplo, un aumento de sueldo? Y hasta ese momento nunca lo había hecho. Claro. Y es interesante lo que dice, porque cuando hemos hablado con otras mujeres, dice, yo soy buena negociando, negocio para la empresa, para el cliente, con mi proveedor, pero no negocio para mí. Y es algo como que repetitivo, ¿no? Es que el dinero es tabú, ¿no? O sea, no. Nosotras no hablamos de dinero, Sí. porque el dinero en realidad no fue negado porque o sea, históricamente las mujeres pues no tenían dinero propio, a menos que venías de una familia poderosa, ¿no? Pero en realidad no tenías. El que administraba el dinero, la herencia, era el hombre, ¿no? Entonces, de alguna forma hemos cargado con esa mochila durante siglos. Y nos ha perseguido, pero ahora ya llegó el momento justamente de poder enfrentarlo de una manera más inteligente, más madura, ¿no? Claro. Y las cosas comienzan a cambiar, porque algo que tú decías es relevante, no hemos recibido al menos de nosotras esta educación financiera. Hoy se comienza a hablar mucho más allá con las nuevas generaciones, desde el colegio, pero en nuestra época no se hablaba, ¿no? Porque no se habla de dinero, era como que temas tabús a veces dentro de la casa. ¿Cómo tú ves el tema de educación financiera, ¿no? ¿En qué punto estamos de avance? Si bien no es lo mismo, ¿cómo lo ves actualmente? Yo lo que creo es que hemos progresado muchísimo. Y hemos progresado primero porque evidentemente se ha invertido en ello. O sea, hoy día la educación financiera está desde los colegios. De hecho, en la Asociación de Bancos y en general en todo el sector bancario hay mucho impulso e inversión por llevar la educación financiera hasta en primaria. Ahora tienen un curso. Hay un programa que se llama Educación Financiera en tu Cole. Ay, qué Y hay chévere. distintos actores, no solamente la Asociación de Bancos, está la superintendencia que lo lleva a lugares fuera de Lima, que hay también mucha necesidad. Claro. Entonces, y yo misma lo veo en mis hijos, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, tienen mucha más información financiera de la que yo tenía Claro. a su edad. Hacen un presupuesto. Por ejemplo, mi hijo que tiene 12 en el colegio en un curso le han enseñado a hacer su presupuesto semanal, luego del de un emprendimiento y como que comienzan a manejar más estos temas que en nuestro momento no se vio, ¿no? Y claro, totalmente. Y claro, a mayor educación financiera, mayor inclusión financiera. ¿Y qué significa esto? Significa que tu relación con el mundo financiero, que es una parte muy importante para el progreso social, es mucho más natural y sano, ¿no? Por ejemplo, tomas decisiones que te van a generar progreso no solamente a ti, sino a tu familia, a tu comunidad, al país. Entonces, yo creo que a mayor inclusión en general, mayor progreso también en general, ¿no? Y es suficiente justo de lo que hablabas ahora, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el curso de mi hijo te enseñan los números, cómo calcular presupuesto y todo, pero creo que es importante la relación con el dinero. Veo que tampoco es abordado, es simplemente te enseño la fórmula de cómo hacer el presupuesto, pero no el cómo debes relacionarte con él. No, yo creo que efectivamente, ¿no? Te enseñan a tomar decisiones financieras, pero creo que esta conversación más profunda, ¿no es cierto?, de la que hoy día estamos teniendo, no la estamos abordando. Sí. ¿No? Porque creo que también el punto de partida, como habíamos comentado, a veces es distinto
Y también creo que hay un tema, otra vez, de género que está como instalado, Todavía. ¿no? Sí, Y sí. que necesitamos decodificar, ¿no? Sobre todo en las generaciones como las nuestras, ¿no? Claro, a mí me encanta una idea que hace un tiempo leí en un libro que es Sapiens, que él decía, bueno, lo que nos diferencia a los seres humanos de las demás especies, no decían la comunicación, no, es la capacidad de contar historias complejas, abstractas, ¿no? Y él decía, y a que no saben cuál es la historia que todo mundo nos creemos a pesar de todo, ¿no? No importando dónde estés, no importando nada. Y todos decían, no, la religión. No es la religión, es el dinero. El dinero es la historia abstracta Claro. que todos nos creemos, seas árabe, musulmán, católico, negro, blanco, o sea, todos creemos en la historia, excepto pues los que viven aislados en el Amazonas o en el África, ¿no? Pero todos creemos en la historia que es el dinero. Y me encanta esta perspectiva de este señor porque nunca había visto, yo la verdad cuando leí dije, el dinero es una historia, sí, el dinero es un cuento. Es un cuento que tienes que entenderlo, porque en realidad es un concepto abstracto. Tú le das $100 a un mono y el mono te lo tira en la cara, ¿no? Le das una banana y entiende el valor de la banana porque la banana tiene un valor físico, pero el dinero, los 100 $100, claro, tú como humano dices, con $100 me compro un camión de bananas, pero él no entiende pues el concepto, él no entiende ese cuento, ¿no? Entonces, cuando leí eso dije, nunca había visto. O sea, nunca me había puesto a pensar de que el dinero es un cuento que todos nos creemos y que funciona porque todos los creemos, porque si no creemos todo en el cuento, no funciona. Claro. Entonces, me pareció interesante ese punto de vista y la verdad es que si no hubiese leído ese libro, nunca hubiese tenido esa idea que me parece súper, súper potente y que ahora yo le cuento a mi hijo, ¿no? Le digo, el dinero es un cuento. Y ahí todos nos tenemos, o sea, y si tú quieres, digamos, manejar bien el cuento, tienes que entenderlo. Tienes que entender el cuento, ¿no? Y otro concepto que me gusta mucho es que el dinero, dentro de este cuento hay reglas para jugar dentro del cuento, como el monopolio, Claro. ¿no? Y a través de entender cómo funciona el dinero, es como tú puedes vivir, ¿no? Porque no se trata de cuánto ganes o cuánto tengas, sino cómo manejes el dinero, ¿no? Y creo que esa es la educación que no estamos recibiendo, ¿no? Reglas. No Y están más allá enseñando. de la fórmula, ¿no? Porque él enseña en el presupuesto y todo, y justo a través de los hijos, nosotros que no tuvimos esa educación Ujú. formal de la parte financiera, yo me acerqué, por ejemplo, a este libro, la de Padre Rico, Padre Pobre, pero a través de mi hijo, por Despierta el genio financiero de tus hijos. Es como que yo quiero que él cometa mis errores y lo que yo traigo, él pueda conocer. Entonces, yo a través de él, porque él tiene como que N versiones del libro, es que conozco más de Padre Rico, Padre Pobre. Y lo que me parece interesante es ver lo de estos cuadrantes del flujo del dinero, el entender de que hay diversos tipos de oportunidades, porque muchas veces de chiquito nos dicen, ok, Ahorra en el tienes que- chanchito, ¿no? no, y tienes que estudiar mucho para esforzarte, para tener un buen trabajo y trabajar para tener dinero y ahí está el círculo, ¿no? En cuanto hay más opciones, ¿no? Que es no solamente generas tu empresa y a veces vives agobiado de la empresa. Ejemplo, mi abuelo que hasta que murió estuvo en su panadería, pero era el trabajar y no el otro lado del cuadrante de cómo logro ser un empresario, el cómo logro crear un sistema, cómo comienzo a invertir. Entonces creo que es importante en la educación financiera no solamente ver la parte del número, del cálculo, sino entender este flujo del dinero y entender cómo relacionarte a él y que no es malo, pues no es negativo hablar de dinero y el poderte relacionar. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tú has dado un punto bien importante, que es a nosotros, no, al menos a mí me enseñaron a ganarme el dinero antes de entender cómo me debía relacionar con él. Y creo que eso ha cambiado hoy, ¿no es cierto? En las nuevas generaciones. Yo veo una nueva generación con mucha más libertad en varios aspectos, y uno de esos aspectos es el financiero. De hecho, hoy día, si comienzas a mirar el TikTok y distintas redes, hay muchos influencers que te dan consejos financieros. Y de hecho, cómo invertir directamente en la bolsa, cosa que antes nunca, esa información no te llegaba a tus manos, ¿no? O cómo hacer el presupuesto, o cuánto de lo que recibes, ¿no es cierto?, tienes que dotarlo para el ahorro, ¿no?
nosotros no teníamos esa información. Nosotros pensábamos que lo que tenías que hacer era esforzarte, ganar dinero y seguir en ese círculo, Sí, sí. como tu abuelo, ¿no es cierto?, en la panadería. ¿Y qué hacías con el dinero? Era, ¿no es cierto? Claro, no tenías vida, tenías que seguir trabajando. Y ahí viene un concepto bien importante de qué hacemos con el dinero, y de alguna forma es muchas veces emocional, más que racional, ¿no? ¿Tú qué piensas a través de eso? Porque siempre hemos escuchado un par de libros donde dicen, oye, tu relación con el dinero, cómo lo usas, es más emocional que racional, ¿no? Y puede ser, porque puedes ganar mucho dinero, pero no tienes ahorros, vives endeudado, porque tienes una forma tóxica de relacionarte con él, ¿no? Sí. O cortoplacista, ¿no? Yo creo que los seres humanos somos seres, que el 80% somos seres emocionales, ¿no? O sea, y eso está absolutamente comprobado. Entonces, las decisiones las tomamos en función de determinadas emociones. De hecho, tenemos un Nobel Nobel de Economía, que introdujo eso, ¿no? La economía del comportamiento, porque gran parte de las decisiones económicas que tomamos, las tomamos en base a emociones. Entonces, yo conozco mucha gente que tiene muy buenos ingresos, pero que en realidad dilapida su dinero, ¿no? Que no toma decisiones que permitan hacer crecer ese dinero. Y conozco gente que gana moderadamente, pero que en realidad vive de manera muy holgada porque toma decisiones correctas en función a lo que quiere. Yo la verdad creo que el dinero es un medio para algo, ¿no? Depende de cuál sea tu objetivo, tu finalidad. Oye, si tu finalidad es, no sé, invertirlo y ganar, ¿no es cierto?, y tener unas altas rentabilidades, pues ahí vas a tener que sopesar cuál es tu nivel de riesgo, porque a mayor rentabilidad vas a tener que asumir mayor riesgo. Pero si tu perfil es más conservador, ¿no es cierto?, vas a tener probablemente un poco más de estabilidad, ¿no es cierto?, menos zozobra, pero tu rentabilidad también va a ser menor, ¿no? Entonces, no es lo mismo irte a un depósito a plazo fijo que irte a invertir en la bolsa de valores, Sí. ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con cuáles son tus decisiones y tu perfil de riesgo, ¿no? Claro. ¿Cuánto apetito de riesgo tienes? Y aprender a correr riesgo, porque yo me acuerdo, yo no he mencionado, pero yo la imagen, el recuerdo que tengo de mi infancia es el del mercado tocándome en la puerta cobrando lo que le debíamos, y entonces yo me quedé con un tramo, yo no me quería endeudar. O sea, me quedé con ese de que no, yo no quiero tener deudas, porque en algún momento ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Cómo pago la deuda? Y para comprarnos el primer departamento con mi esposo, a mí me costó mucho querer, o sea, optar por la hipoteca. Porque yo le decía, ¿y qué tal si nos quedamos sin trabajo? ¿Cómo pagamos la hipoteca? ¿No? O sea, tenía ese miedo y me ha costado, porque claro, en la época que nosotros hemos comprado, estaba lo de mi vivienda, y y yo pues salía recién de la universidad y estaba en mis primeros años, y mi sensación era, ¿qué pasa si algún día me quedo sin trabajo? ¿No? El banco me va a venir a tocar la puerta. Y Como tenía tu casa. Sí, Claro. y claro, y ya con mi esposo, que era un poco más entendido de los temas económicos y financieros, me decía, no, pero no hay ningún problema, si no lo podemos pagar, nos salimos, alquilamos, y con ese alquiler pagamos me sacaba las cuentas y me decía, ya, cuando me di esa tranquilidad, acepté sacar la hipoteca, porque yo me resistía. Pero además es bien curioso porque es un poco lo que estamos hablando, cómo tus historias pasadas, parte de tu historia personal, comienza a tener un rol, es una variable en tus decisiones económicas Sí. y financieras. Porque en realidad y creo que es algo que no tenemos tan claro, cuando tú vas a pedir un crédito, el banco o la entidad financiera se convierte en tu socio, porque asume el riesgo como tú. O sea, no es que el banco hipoteca tu casa y el banco está ganando, no. O sea, el banco está asumiendo tu riesgo. Por eso es que tu evaluación crediticia es una evaluación al milímetro, ¿no? Inclusive, muchas veces no solamente en términos numéricos, sino en términos psicológicos también, porque son evaluaciones psicométricas. Entonces, claro, eso, por ejemplo, no está instalado
en la decisión que nos traes tú. Claro, yo me moría de miedo, ya con mi esposo ya nos fuimos al crédito y luego me di cuenta, ¿verdad? ¿No? Pero ¿de dónde partía? Partía del miedo y de la sensación de que en algún momento me voy a quedar sin trabajo. O sea, partía de esas inseguridades para el tema porque no quería que me vengan a tocar la puerta o me quiten y me quiten, ¿no? El otro tema que con el dinero me pasaba es que el tema de la tarjeta de crédito, otra vez. No, ¿para qué? Yo no quiero tarjeta de crédito. No quiero tarjeta de crédito porque luego me voy a endeudar, voy a estar en Infocor, claro, porque mi idea había tenido una experiencia familiar de alguien que se había endeudado y que estaba en Infocor y yo decía, no, yo no quiero estar en Infocor porque qué tal si no puedo pagar. O sea, tenía el miedo de que alguien me cobre. O sea, porque ese era mi recuerdo de la infancia con respecto al dinero, ¿no? Y ya luego entendí que hay que ser que la tarjeta de crédito te sirve para muchas cosas. De hecho, te da muchas ventajas el tema de tarjeta de crédito y me ha costado muchos años entender cómo funciona la tarjeta de crédito, ¿ah? Claro, porque mis recuerdos era, no puedo pagar, me endeudo. Limitantes. Sí. Entonces, me ha costado, pero me ha costado como que muchos años, que creo que es algo que de nuevo regresando a la educación, nos deberían enseñar cómo funcionan las hipotecas, es lo que nos estás diciendo, y no es tanto así como que solo tú tienes riesgo, el banco también está asumiendo, mira, es un tema más de entender cómo funciona, ¿no? Para poder, porque ¿qué pasaba si yo dejaba que mi miedo me posesione y no me movía por el miedo? No tendría casa hasta ahorita. Tu progreso se Claro. limitaba en un tiempo, ¿no? Claro. O sea, tendrías que haber ahorrado todo el dinero para poder adquirir tu casa. Y hubiese perdido una súper oportunidad porque ese primer departamento que saqué con la hipoteca, y justo lo compré en la época donde en Miraflores todavía los departamentos estaban baratos. Y ese departamento en especial lo compré muy barato, ¿no? Y a los años el departamento se triplicó su valor. Yo pagué la deuda así tranquila y me quedé con un departamento. Claro, pero si me hubiese detenido por ese miedo, mira la implicancia de beneficio económico que hubiese tenido en mi vida, ¿no? Para ti y tu familia. Claro, para mí y mi familia. Entonces yo creo que eso le pasa a muchas mujeres, a mucha gente en general, que por desconocer cómo funciona, no toman las decisiones adecuadas, ¿no? Y con respecto a la tarjeta de crédito también, ¿no? La clásica, digo, ¿no? Por eso Asban y muchas entidades financieras hacen mucha publicidad de cómo funciona la tarjeta de crédito porque hay mucha gente que la utilice bien, pero hay mucha gente que cree que la tarjeta de crédito es la tarjeta mágica, ¿no? Que la pasan y nunca se va a agotar porque está el pensamiento mágico que creen que nunca, como es fácil comprar, nunca las tienes que pagar, ¿no? Claro, y además es un círculo pernicioso, porque en realidad, a raíz de esta poca educación, lo que haces es te sobreendeudas, generas un sobreendeudamiento en el sistema que es pernicioso para la economía del país, ¿no? Y finalmente terminas excluido del sistema financiero, ¿no? Que es, oye, te castigan, ¿no? No logras pagar porque no tienes una educación de cómo manejas, ¿no es cierto?, el uso de la tarjeta de crédito que es como un dinero intangible, porque sientes que puedes utilizarlo y en algún momento pagas. O, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cuál es el costo de pagar el monto mínimo de la tarjeta de crédito y no el monto total? Exacto. ¿No? O, por ejemplo, ¿cuál es el costo de sacar dinero de la tarjeta de crédito? ¿No? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿No? Entonces, esas son decisiones de pura educación financiera. Claro. Que antes de tener la tarjeta de crédito, Deberías ya saber eso. deberías de tener ese conocimiento. Total. Como en general lo hacemos. Oye, cuando tú te compras un celular, bueno, aprendes, ¿no es cierto?, a utilizar y además te preguntas ¿para qué quiero el celular? ¿No es cierto? Entonces, lo mismo ocurre con la tarjeta de crédito y con otros productos o servicios financieros que hay que comenzar a conocerlo desde antes de utilizarlo. Sí, en mi experiencia, por ejemplo, yo lo que aprendí a través de los años, y yo decía, quería entender cuándo la tarjeta de crédito y cuándo no. Y algo que aprendí con mi esposo, también él me decía, a ver, si es algo que vas a consumir, o sea, si es algo que te va a durar un año, entonces págalo un año con la tarjeta de crédito. Pero si es algo que, por ejemplo, vas a comer y para mañana el beneficio ya se acabó, ¿para qué vas a pagarlo con la tarjeta de crédito? O sea, y eso me sirvió mucho. Decía, ok, comida, o sea, lo pago con la tarjeta de crédito, pero lo pago inmediatamente, solo para acumular puntos. Pero, digamos, algo que compre a cuotas. Si yo, por ejemplo, si es algo, no sé, pues si me voy a comprar un televisor, ¿cuánto te dura?
3 años, porque a los 3 años quieres comprarte uno nuevo, más moderno, pero 3 años. Entonces te lo puedes comprar el crédito y pagarlo en cuotas a 3 años porque vas a disfrutarlo en ese sentido. Entonces vas pagando conforme vas disfrutando. Por ejemplo, esa lógica nunca me la enseñaron en el colegio ni en ningún lado y la aprendí con mi esposo. Esa es la lógica con la cual ahora utilizo la tarjeta de crédito. Claro. Y la comparto porque muchas veces la gente no tiene esa claridad y compra compra cuotas comida y eso es como que no debes comprar a cuotas comida. Si quieres págalo con la tarjeta de crédito, pues lo pagas ahí mismo. Claro. Pero lo que sí es, si vas a consumirlo en mucho tiempo, págalo en el tiempo, Claro, ¿no? es el tiempo de uso y de beneficio del bien. Claro. Entonces me pareció, esas reglas a mí me han servido mucho y a veces no te enseñan pues Sí, esas cosas. esa era mi pregunta. ¿Cuánto hemos avanzado en educación financiera así, simple, no rápida, no tan técnica, ¿no? Porque no todos pues tienen la habilidad de sacar la tasa de interés, ¿no? Ni sacarle la exponencial, nada, ¿no? Mira, yo tengo 25 años en el sector financiero y yo creo que hemos avanzado mucho. O sea, y no solamente lo digo por lo que veo en el sector financiero, sino también por lo que veo fuera del sector en las nuevas generaciones. Sí, y eso es interesante. Por ejemplo, yo enseño también en la universidad y hoy la conversación entre los chicos es ya de temas de inversión, de ahorro y es más natural en ellos. El uso de las billeteras digitales, por ejemplo, en los chicos, o sea, es como parte de su día a día. ¿No es cierto? Es como como lo que nosotros hacíamos, íbamos a la bodega y compramos, ellos utilizan perfectamente un mecanismo como la billetera digital que ha generado tanta inclusión financiera. Bueno, O sea, de hecho, todo el ecosistema se acomoda a eso, ¿no? Los mercados, las tiendas, todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando una persona está fuera del sistema financiero, en realidad es muy difícil progresar. Es lo que le pasa a ella. ¿Cuándo me hubiera tomado comprarme mi casa si es que yo hubiera estado ajena a ese sistema? Y a veces no somos tan conscientes de eso. Y no somos tan conscientes tampoco de qué pasa si no cumplimos con nuestras obligaciones financieras. Exacto, claro. ¿Cuál es el ¿No? castigo? Exactamente. ¿De qué me pierdo, no? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia si no pago a tiempo? ¿Cuál es la consecuencia si pido un préstamo que sobrepasa mi capacidad de pago, de ingresos? O, por ejemplo, ¿qué pasa si pido un préstamo en dólares y yo gano en soles? Claro. Hoy día, por ejemplo, con la variación que hemos tenido con el tipo de cambio. Es suerte. ¿No? Entonces, esas son como preguntas básicas que te tienes que hacer, ¿no? Antes de inmiscuirte en tomar decisiones financieras, ¿no? Y yo sí creo que hemos avanzado mucho, y hemos avanzado mucho porque hay muchos actores que están empujando sobre ello. Y creo que cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene la educación financiera desde la educación primaria, ¿no? Claro. Oye, ahora la inclusión es increíble, ¿no? A veces cuando dicen, no tengo, las señoras que te cuidan el carro, no tengo efectivo, pero tengo Yape. Tengo Yape. Tiene su QR. Sí, tiene su QR. Las personas que te piden dinero, ¿no? Yo muchas veces le digo, no tengo efectivo porque, claro, hoy día casi nadie carga efectivo. Ajá. Y me dicen, no, pero tengo Yape. No, la vez pasada me subí a una combi, después de muchos años me subí a una combi, y estaba así toda apretada en la combi, y en eso suben una señora y le dice, no tengo, pero tienes Yape, ¿no? Y el cobrador, sí, le dicta su número y pagó su combi con Yape. Me pareció, ¿cómo ha cambiado el mundo y la inclusión, ¿no? Que puedes pagar una combi Todo. con Yape, entonces eso me parece súper potente. Y la idea, claro, es que la gente aprenda a las consecuencias, ¿no? Porque claro, hay gente que funciona con el dinero en efectivo y que todavía no se bancariza y se pierde oportunidades de crédito y esas cosas. Y hay gente que se mete al sistema financiero sin entender y se endeuda y luego se queda vetado. A mí me ha pasado muchas veces en entrevistas de trabajo que las áreas de recursos humanos siempre hacen un escaneo de la persona. Sí. Y me hacen la observación, esta persona tiene una deuda, está en Infolcor y tiene deuda con 3 bancos. Entonces, como me lo observan por el tema, puede seguir en el proceso. y sobre todo si es un tema para un área financiera, Claro. es como vas a contratar a alguien que tiene, o sea, Sí. ¿cómo vas a contratar a alguien para ser tesorero si tienes si tienes deudas A mí me pasó que yo me sobreendeudé una época horrible y llegué a ser Infocor. Porque claro, yo emocionar, sin trabajaba, entonces comencé pues a gastar como loca todos los cartones, ¿no?
Y después ya cuando te castigan y ya pasas, te levantan el castigo, te dices, no, pues ahora ya yo soy mucho más inteligente, más consciente, ¿no? O sea, esos castigos también ayudan a que madures a la mala, ¿no? A la mala, pero te pierdes de muchas cosas. Entonces es bien importante que estemos conscientes de eso. Sí, sí. Y tú sabes que yo trabajé también en el mundo de las microfinanzas, que que además a diferencia de la banca, va a la base de la pirámide. Entonces, las microfinanzas nacieron con el propósito de llevar, ¿no es cierto?, el mundo financiero a las personas que a la banca no podía llegar por los altos costos operativos, básicamente. Entonces, y en la entidad donde trabajé, teníamos un producto financiero que era lindo, que se llamaba Palabra de Mujer. ¿Sabes por qué se llamaba Palabra de Mujer? Porque cuando nació este producto, las mujeres no firmaban un contrato. Entonces, la entidad financiera le hacía el crédito muy chiquito, de acuerdo a su capacidad, ¿no es cierto?, productiva, solo con la palabra. ¿Y sabes cuál era el indicador de mora? El indicador de mora es este índice que las entidades financieras miden en función de la cartera atrasada que tienen, ¿no? La no paga. Era casi 0. Wow. ¿Y por qué? Porque Casi 0, increíble. Sí, la palabra, imagínate. ¿Por qué? Porque el producto es hermoso, todavía sigue estando, porque era la coacción social que las mujeres hacían una a otra. O sea, en realidad era un crédito que tú hacías a un grupo de mujeres. Ya, imagínate, la entidad financiera nos da a nosotras 4 y el incumplimiento de Lucía generaba a todo el Ah, mira, qué interesante forma de poder lograr de que el riesgo sea menor. Entonces no había nada, no había fianza solidaria, no había contrato. Wow. Hoy día ya hay porque por ley exigen la firma de un contrato, pero en sus inicios no. Pero lo más sorprendente cuando yo llego a conocer este producto, que es un producto maravilloso, es el indicador de mora. Claro, palabra de mujer. ¿Cuánto vale la palabra? Atrevió a la entidad financiera. Arriesgar ese punto, claro. No se arriesgan ellos. Porque Fue muy en tradicional. realidad las microfinanzas, que en realidad las microfinancieras son las que han abierto mucho espacio y llevando las finanzas a los sectores más vulnerables. Esta microfinanciera había estudiado que el colectivo femenino era un colectivo que estaba totalmente excluido, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando hablo de finanzas y sobre todo en microfinanzas, que la pobreza en el Perú tiene rostro femenino y es rural. Entonces la mujer rural, en zonas rurales, está totalmente excluida. Nosotros podemos mirar cierto progreso en zonas urbanas o periurbanas, pero en zonas rurales y sobre todo en mujeres, ves mucha exclusión. Entonces, este producto trataba de incluir a ese grupo de mujeres. Pero también estudió sus valores. No solamente, sino la manera en cómo se ¿Cómo relacionaban. funcionan? Pero además pasó algo colectivo. Y pasó algo hermoso, porque cuando fui ya en cancha a mirar, las mujeres no solamente generaban un vínculo desde la capacidad productiva que tenían, de decir, oye, Lucía, si estás pasando por un problema, te damos, ¿no es cierto? Porque tenían como un fondo, generaban un fondo, te damos y cumplimos con la obligación que teníamos, sino también se ayudaban mutuamente. Entonces creaban una red que iba más allá de lo financiero. Entonces, por ejemplo, Lucía hacía colets que eran y los vendía a los mayoristas en Gamarra, ¿no? O en el mercado mayorista. Entonces, Lucía subcontrataba a otras mujeres. Pero como Lucía tenía, ¿no es cierto?, que tejer a crochet los colets, entonces me dejaba a mí a sus hijos un día y viceversa. Yo otro día les dejaba. Entonces, eran todas microempresarias. Ay, qué lindo. Y cómo entre ellas hacían un grupo que iba más allá de lo financiero y de pagar ese crédito. Claro, que Era el sostén psicológico, era crear red, que creo que en el mundo de las mujeres tenemos un gran desafío ahí, ¿no? Cómo nosotros colectivamente, nosotras podemos crear esa red, ¿no es cierto? O sea, y creo que este producto cumplía con todos los checks para eso.
Claro. ¿Y es algo que descubrieron o esta red que se formó fue algo Natural. natural y que se dio? No, fue natural, o sea, digamos, cuando se diseñó el producto no se pensó en eso. Se fue descubriendo y luego el producto fue reforzando la necesidad de que esta red se vaya haciendo cada vez más sólida. Entonces, inicialmente el grupo de mujeres era muy chiquito, era de 5 personas, y luego ya en su evolución ha ido creciendo y hoy día son entre 8 a 12, ¿no? Y con determinados requisitos, pero la verdad era maravilloso, Súper. porque además es el nombre, ¿no? Palabra de Ay, mujer. qué lindo, me encantó. No, y qué Súper. orgullo también de la mujer de poder cumplir, de tener su compromiso. Sí. Y además No. era lindo porque además otra asesora financiera con conocimientos financieros iba acompañando al grupo y luego una vez que ya se había demostrado tu capacidad crediticia y tu historial de pagos dentro del sistema financiero, ya eras capaz de te graduabas y eras capaz de tener un crédito individual. Pero Y qué podías potente. mantener, las mujeres tenían su crédito individual con otras entidades, pero la red era tan potente que seguías Se teniendo mantenía. tu crédito chiquitito. Wow. Claro, creo que algunos bancos también luego eso optaron para el tema de mi vivienda. Yo recuerdo ya después, o cuando yo estaba también evaluando, había un programa de que tú ahorrabas por un año y demostrabas que Claro, podías tu capacidad ahorrar de de pago. manera Sí. y te daban el crédito sin necesidad de que presentes boletas, eso porque había muchos empresarios que no podían sustentar sus ingresos, pero que sí tenían el poder. Total. Me parecía también eso potente, ¿no? Y mucha gente no sabía de eso. Yo me acuerdo que cuando me enteré, a todo el mundo le decía para que se entere, porque a veces por ignorancia de estos productos no acceden a esos beneficios. Ujú. Un poco hablando sobre el tema de qué enseñanzas encontramos en los libros y esto. Hay justo este libro de Padre Rico, Padre Pobre, menciona a otro libro, que luego de ese libro he leído el otro libro, que es El hombre más rico de Babilonia. No sé si lo has podido leer, me parece un libro maravilloso. Es maravilloso, ¿ya? Y lo que te cuenta por varias historias, te cuenta cómo funciona el dinero, ¿no? Y hay una enseñanza que te dice, el dinero en realidad tú lo tienes que ver como tu esclavo, ¿no? Entonces, cuanto más esclavos tienes trabajando para ti, es mejor. Entonces, claro, pero para que el dinero se convierta en tu esclavo, tiene que dejar de convertirse en tu salvavidas, ¿no? Entonces, tú tienes que trabajar y tienes que tener un orden. De todo lo que ganas, como que el 70% de lo que ganas es o el 60% es para que vivas. Pero tiene que haber un 30% que lo ahorres y lo ahorres y se convierta en tu esclavo para que luego trabaje para ti, ¿no? Yeah. Entonces es como que ese concepto de ahorrar, y cuando tú tengas suficientes ahorros, ya a ese esclavo lo pones a trabajar. Claro, Y lo que interesante la inversión. todo ese libro, que gracias a Brenda lo conocí, es que págate a ti primero. Sí. Que a veces tú ahorras como que ya lo que te queda en la última línea, eso de gastar, de pagar, y así me quedó, lo ahorro. En cambio, acá era al revés. Primero Págate te pagas. primero. Es decir, lo primero, ingresa dinero y ese dinero O sea, lo mandas para el ahorro y ya con lo demás. aprende a vivir con el resto, ¿no? Claro, pero Yo tengo un hábito y que, mira, sin leer el libro lo descubrí en el mundo financiero porque cuando uno está imbuida ahí aprendes mucho sobre eso. Y es eso, ¿no? O sea, mínimo el 10% de lo que recibas lo mandas a otra cuenta y te olvidas de que está Ahí ahí. vives con lo que queda. Porque cuando tú tienes tu cuenta que es transaccional, con la que vas pagando, ¿no es cierto?, a tu día a día y tus consumos, etcétera. Y claro, si lo ves que tienes más, vas a gastar más. Sí. Claro. Entonces, lo mejor es que lo mandes a otra cuenta. Ajá. Es como lo vas llenando y te olvidas de que está ese dinero ahí, ¿no? Y parte ahorita lo vinculo con el uso de la tarjeta de crédito. Claro, como la tarjeta de crédito no sientes y sigues mirando que tu cuenta hay X, ¿no es cierto?, soles, sigues pensando que tú tienes eso. Exacto. No, Pero en realidad no lo tienes. porque al fin de mes ya gastaste. Así es. Eso tiene que generar mucha conciencia del dinero que tienes hoy. ahí hay una historia que te habla de una persona que está súper endeudada, ¿no? Entonces, esta persona que está súper endeudada, ¿cómo sale de esta deuda? Es que comienza a trabajar y habla con cada uno de sus acreedores y lo que se compromete es vivir con el 70%, y con el 20% pagar sus deudas. Claro. Y el 10%, como dice Lucía, es para él.
pero para él no para gastárselo, sino para él para ahorrar para que sea su esclavo. Entonces, lo primero que hace para salir de esa deuda es, primero coge el 10% al ahorro, el 20% a pagar y el 70% tú ves cómo vives con el 70% y él se ajusta, esa persona se ajusta y logra así salir de este problema. Y esa fórmula me pareció súper potente, porque dije, ya, es una buena fórmula para nosotros aplicar para nuestra vida. Entonces, siempre ganemos, todo lo que gano, 10% va al ahorro, 20% a pagar tarjeta de créditos, préstamos, y el otro 70% Para vivir. tengo que ajustarme a vivir, ¿no? Claro. Y cuando el muerto tiene quien lo cargue, es ese pesado. Entonces, cuando tienes tienes una holgura, la vas a tomar, pero si tienes la restricción, vas a vivir con eso, ¿no? Y como que a veces no, yo tengo 100 soles gano y vivo con 100 soles. No, vive con 70. Yo ahí tengo una sugerencia para su público, y es que efectivamente muchas personas de nuestra generación, ¿no es cierto? Ahora escucho que te has sobreendeudado, ¿no es cierto? Y eso es muy típico, precisamente por esa carencia en la educación financiera y de conocer. De Es conocimiento. fácil sobreendeudarte, hoy día más que nunca, ¿no? Porque hay mayor acceso al crédito. Pero yo aquí les quiero aconsejar de que cuando uno no sepa algo hay que delegar, ¿no? Y hay que recurrir al experto. Y en el tema financiero hay muchos expertos. Y los expertos estamos en los que estamos en el sector financiero. Entonces, confíen en su asesor financiero, los que están en los bancos, los que están en las microfinancieras. ¿Por qué? Porque cuando uno está sobreendeudado, el asesor financiero nos va a dar alguna herramienta para poder reestructurar la deuda. Claro. Y lo que acabas de comentar es eso, es una reestructuración de deuda. Claro. Que a veces no sabe, que entramos en un loop, ¿no es cierto?, que afecta inclusive nuestro aspecto emocional, psicológico. Porque te cargas, pues, ¿no? Claro, además te están llamando constantemente para cobrarte y no sabes qué hacer, entonces tomas una mala decisión, te lleva a otra mala decisión. Entonces yo creo que ahí hay que confiar en el experto financiero, porque otra vez las entidades financieras están contigo en ese mismo riesgo. También, o sea, algo importante es que quien te presta está confiando en ti. Ese concepto es bueno verlo, porque hay mucha gente que le tiene miedo a los bancos. Dice, no, el banco es el malo, dice, ¿no? Pero que cuando no es así. Hay un paradigma sobre el banco, bancos que son los bancos abusivos, que de hecho desde la asociación estamos tratando de impulsar y de desafiar ese paradigma, ¿no? Porque claro, el dinero es algo tan sensible. Tú, cuando te tocan el bolsillo, ahí saltas. Siempre. ¿No? Siempre, o sea, es muy sensible. Y los bancos tienen una labor tremendamente importante, y también tenemos que tener una conciencia de lo sensible que es eso. Cobrar una comisión, 10 centavos más, ya inmediatamente dices, me estás cobrando de más, estás abusando de mí. Y como hay una asimetría informativa y de conocimiento, precisamente por eso es que se está empujando mucho la educación financiera, entonces te sientes aún más vulnerable y más vulnerado, ¿no? Pero creo que de manera colectiva hay que comenzar a desafiar eso. Porque, por ejemplo, cuando entras en un loop de deudas, quien te puede echar una mano es precisamente tu socio que está endeudado igual que tú. Y uno por miedo, por desconocimiento no lo hace, pero es totalmente O sea, cierto. tú dices que si uno está sobreendeudado, sentarse con tu sectorista del banco o de tu la microfinanza. Sí. Las microfinanzas se ven mucho más, porque en las microfinanzas, como son una población vulnerable y con escasa educación financiera, entonces confían mucho en su asesor financiero o en su asesora financiera. Entonces la asesora se vuelve parte de su familia. Pero qué bonito que esa relación, me parece. Es una relación de confianza bueno. Muy fuerte. Y todos lo fortalecen, es decir, ¿todas las entidades están abiertas a crearla o solo las microfinanzas? En las microfinanzas lo ves con mucha más claridad, ¿no? En el sector bancario, a partir del uso digital, ¿no? Que es mucho más tú, o sea, que tú más independiente y que tú mismo más de autoservicio, claro, ya no tienes tanto ese vínculo personal, ¿no? Pero no es que no exista. No, siempre tiene su sectorista. Hay que buscarlo. Tú siempre tienes identificado a tu sectorista. Sí, claro. Entonces,
siéntate con esta sectorista, habla, pregúntale a la sectorista, crea un vínculo con la sectorista. No solamente la carga está en la sectorista, también está en ti. Claro. Sí. Y A mí- ahora que Ay, no, yo quería contar un tema y a mí me ha pasado con, yo no voy a decir el nombre, pero alguien cercano a mí me acuerdo que me dijo, me saca un préstamo. Yo digo, ¿para qué? No, es que me dijeron que me prestaban y y por si acaso, pues. Entonces dije, ay, ya, le habrán prestado una buena tasa, ¿no? En mi lógica, ya, ¿a cuánta tasa te han prestado? Me han prestado, me acuerdo que la tasa era 11%. Ah, ya, le digo. ¿Y qué estás haciendo con la plata? Ahí la tengo guardada. Y yo, no, o sea, ¿Y cuánto se está pagando por la Claro, sí, o sea, exacto. estás pagando 11% por tener la plata guardada, Ahora porque anda ni siquiera estás disfrutando de eso. Entonces yo le digo, ya, mira, vamos a ponerlo a un plazo fijo. Nos fuimos y buscamos, y el mejor plazo fijo en esa época encontré un plazo fijo de 8%. Ya le digo, entonces ahora te están pagando 8% y solo estás perdiendo 3%. O sea, no me da para 11. claro, pero no lo había visto así, ¿ah? Sí. Era como que, no, es que no vaya a ser que más adelante lo necesite, y si más adelante lo necesito y no me lo dan, entonces era como que estaba pagando 11% por un por si acaso que no tenía claro. Yo digo, claro, esa es su educación Esa financiera. es educación Sí. financiera. Entonces, me quedé sorprendida, ¿no? Y cuánta gente, que es una persona mayor cercana a mí, pensará así. Sí. Entonces, y lo peor es que tenía la plata guardada bajo su colchón. Claro. O sea, yo le he tenido que hacer sacar la plata y poner, ¡ay, Dios! Pero ese tipo de cosas, ¿y cuántos peruanos no se dan cuenta, no? Y eso te llaman por teléfono y te ofrezco un préstamo. ¿Cuánta gente dirá, préstamo, me dan la plata? Y aceptan. Oye, cuando te dan un préstamo, eso cuesta. Eso cuesta, no te lo dan gratis. Y bueno, también hay, como asesores buenos, también hay asesores que te meten el dinero por donde sea, porque al final no lo pueden pagar, ¿no? O les cuesta mucho y viene el sobreendeudamiento. Lo que hay que tener en cuenta es que el dinero tiene un valor en el tiempo. O sea, si yo hoy día te doy 5 soles, No esos vale lo 5 mismo. soles mañana tienen un valor Exacto. distinto. Entonces, creo que eso también es parte de la educación financiera y hay que estar conscientes de. Claro, esta misma persona que les digo, que tiene esta educación financiera, pero tiene una perspectiva del dinero que me parece interesante compartirla, es el tema de, yo creo que esa persona es millonaria, ¿ya? Y no es millonaria porque tenga mucha plata, es porque necesita poco. O sea, gana poco, pero necesita tan poquito para vivir que ese poquito que le alcanza, o sea, no necesita mucho. Y eso también no importa lo que ganes, sino qué haces con el dinero, Sí. ¿no? O cómo disfrutas con el dinero. Y aquí hay un tema de este estudio de Harvard que relaciona el dinero con, o sea, de cuánto ganas con la felicidad. Sí. Y no necesariamente es directamente proporcional. O llega un momento que sí es directamente proporcional hasta cierto punto, pero de ahí puede ser incluso indirectamente proporcional, ¿no? Porque cuanto más ganas, ¿en qué lo pones? Tienes miedo que te roben. O todo el mundo te pide prestado, o sea, tiene ciertas circunstancias. Entonces, también aparte del tema de la educación financiera es la óptica que tienes del consumo y de lo que necesitas para vivir, ¿no? No solamente es la parte financiera, porque esa persona, como les digo, no, financieramente como que no entendía bien, pero del otro lado es de admirar, porque necesita tan poquito para vivir. O sea, tiene un sueldo, y yo digo, pero ¿cómo le puede alcanzar con ese sueldo? Pero le alcanza incluso para invitar, para donar. ¿Por qué? Porque necesita tan poquito para vivir, entonces que no tiene necesidad. ¿No? En cambio, a veces yo en ese sentido soy medio, me quiero comprar todo, ¿no? Entonces lo que tengo que constantemente estar consciente es, oye, esto que me voy a comprar, ¿realmente lo necesito? O sea, si no lo necesito, ¿lo voy a utilizar? Porque las mujeres también somos mucho de comprarnos cosas que no las necesitamos, pero cuando las vemos creemos que las necesitamos y luego están colgadas en nuestro closet con toda etiqueta. Entonces, eso, por ejemplo, es un pecado, no sé si será financiero, será un pecado más ¿de qué sería? Yo creo que es un tema también contextual, o sea. Y de estereotipos, porque hace días estaba buscando en redes sociales, en Instagram, y hasta la misma publicidad de las marcas veían, no tienes, pasa la tarjeta, era como que eran marcas que querían que compres, y era como que lo normal de que te sobrepases o que tomes el viaje y pasemos la tarjeta, y ahí está TikTok de eso, ¿no? A veces se normaliza
ese consumo excesivo. Lo que pasa es que creo que cada vez confundimos o equiparamos al consumismo con el bienestar, ¿no? Entonces vivimos en un contexto que cada vez se ha vuelto más consumista. Sí. Hoy día solo con un clic ya compraste algo, ¿no? Sin darte cuenta otra vez las consecuencias de esa decisión, ¿no? Y porque no la sientes, porque no sacas el dinero, porque no sientes, porque a veces ni siquiera tienes un registro de cuánto has comprado en el mes, ¿Y qué? ¿no? ¿Y para qué? Como Exacto. decías, ¿no? O sea, ¿para qué pido el préstamo? ¿Para qué me compro esos zapatos? ¿Para qué me estoy comprando esta cartera? ¿No? Y son decisiones que a veces las tomamos desde las entrañas, sin hacer un análisis racional de eso. Y creo que ahí tenemos que ir poniendo pausa y reflexión sobre ello, porque la pregunta es hacia dónde nos lleva. Efectivamente, cuando nos vamos de compras, sin duda, nos va a generar cierto bienestar, ¿cierto? Felicidad instantánea. Exacta, así cuando también te tomas una copa de vino, también ¿no? Así como, por ejemplo, haces yoga, o así como, por ejemplo, tienes una sesión de terapia, pero hay que preguntarnos, ¿esto es sostenible en el tiempo? Ajá. ¿No? Entonces, ese es un bienestar instantáneo, y yo creo que la sociedad en que vivimos, que es tan rápida, con tanta incertidumbre, y de hecho, además, una sociedad golpeada después de una pandemia, porque si tú ves que después de la pandemia, el consumo se ha disparado. Sí. Ha habido no solamente por efecto rebote de la economía, sino, por ejemplo, el mundo de los conciertos. Que todos sold out a la semana. Es como la humanidad se hubiera dado cuenta que nos podemos extinguir, ¿no es cierto? Inmediatamente, y él no activar hoy, ¿no? Claro. He escuchado. Yo creo que efectivamente hay que vivir el presente, pero creo que también hay que tener una mirada hacia largo plazo, hacia lo sostenible. Entonces, estas decisiones que tomamos por un bienestar inmediato, pero también efímero, hay que pensárnoslas más, Claro. ¿no? Y eso no es un tema de género, No. ¿no? Yo no creo que las mujeres seamos más consumistas que los hombres. O sea, yo creo que aquí no hay Hay género. estereotipos de eso. ¿Sí? Sí, en mi casa yo sí soy más consumista que mi esposo. O sea, claro. Compre la ropa si es que ya no sirve. Sí, o sea, y adicionalmente, lo que tú decías de la pandemia, ¿qué nos dejó la pandemia? Nos dejó este aprendizaje de la internet, de las compras digitales. Entonces, claro, si antes tenías que salir para ir a ver y comprar, ahora en un clic puedes comprar. Entonces, obviamente el consumo también se ha disparado. Claro, y en un clic literal, porque ahora están configuradas para que ni siquiera tengas que hacer todo el proceso, sino compra un clic, clic y ya. Claro, cuanto más. Y a veces, o sea, yo por primera vez compré en Temu y compré un montón de cosas que ahorita las tengo en mis casas y yo las observo y digo, ¿para qué las compré? Digo, ¿para qué compré eso? ¿Para qué compré esto? Hay cosas que sí las necesito, pero hay cosas que solamente con verlas ya decía, ay, sí, las quiero tener, pero en realidad cuando las tengo, la verdad es que no las utilizo. Entonces, claro, me ha pasado, he comprado 2 veces y ya la tercera dije, no, o sea, ahora me voy a preguntar ¿qué voy a hacer con esto? O sea, y voy a reflexionar más antes de comprar, ¿no? Pero a veces muchas personas no hacen eso, ¿no? Yo como Eva me equivoco una vez, ya 2 veces, pero es las 3 C. La primera es una experiencia, la segunda es un error. Y ya la tercera vez es una estupidez, ya estúpida no soy, así que Claro que también hay yo creo que el arquetipo también es qué significa el dinero para cada uno, ¿no? Y creo que para el hombre, por ejemplo, por este rol evolutivo que ha tenido de proveer, el dinero ha significado estatus, poder, ¿no es cierto? Control. Y para nosotras las mujeres, que hemos estado más orientadas hacia el cuidado, ¿no es cierto? Hacia la sostenibilidad, el dinero más es un medio para cuidar, para el vínculo, ¿no? Entonces quizás también nuestras decisiones de consumo tengan que ver con eso. Sí, yo también, yo creo que es muy pegado a eso, porque tú lo buscas para proveerte bien a ti, pero también a tus hijos, a tu familia. El hombre no, por eso es que muchas veces dicen que, claro, lo básico, lo mínimo, porque no se preocupa tanto por eso, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y yo te quería hacer una de las preguntas finales es,
¿cuáles son esas claves, esas llaves que toda persona tiene que tener claro para manejar el dinero como eso, como un medio y no como un fin, ¿no? Y que finalmente no se vea después castigado y se pierda muchas oportunidades. Pregunta difícil. Mira, no sé cuáles son las claves, pero creo que es un poco lo que hemos venido conversando hoy día, ¿no? Es antes de hacer cualquier inversión o de adquirir cualquier producto o servicio, infórmate sobre eso, ¿no? O sea, conoce bien lo que estás adquiriendo o en lo que te estás involucrando. Ujú. La segunda es, pregúntate para qué. Claro. ¿No? Y yo creo que en realidad la reflexión del para qué te lo tienes que hacer en general, no solamente para tus temas Sí, financieros. claro. O sea, pregúntate para qué, Sentido, ¿no? para qué estás invirtiendo esto. Lo tercero es que siempre tus decisiones financieras tengan que ver con tu nivel de riesgo. Por ejemplo, mi nivel es conservador. Entonces, yo tengo 25 años en el mundo financiero, pero en realidad soy conservadora. Entonces, cuando a mí me dan, mira, Bárbara, vas a tener una rentabilidad, ¿no es cierto?, del, no sé, el 15%, Ya. yo me la pienso y digo, Claro. no, voy a poder vivir tranquilamente Así es. todo este año con esa zozobra de que puede ser 15 o puede ser menos 5. No, prefiero irme con algo conservador del 4, Seguro. ¿no? Claro. Pero vivo más tranquila. Claro. ¿No? Es como mi prima de riesgo que pago para estar tranquila y segura. Y creo que lo último es siempre tener en cuenta en todo este mundo digital en el cual nos movemos, es el tema de tu seguridad. O sea, el tema de la ciberseguridad es fundamental. Hoy día la educación financiera no solamente se trata de que conozcas el producto del servicio financiero, se trata de que asegures, ¿no es cierto? O por ejemplo, tus datos, de que no prestes tu número de cuenta, de que no te prestes la billetera digital, ¿no? En el mundo tan inseguro que hoy día vivimos, especialmente en nuestro país, de extorsiones, ¿no? De ciberataques a nivel mundial, ese es algo básico. A veces creemos que las entidades bancarias nos están poniendo obstáculos y nos piden hoy día, por ejemplo, para hacer un consumo con la tarjeta de crédito, necesitas poner tu clave. Sí, ya Y dices, te ¿para qué la clave si antes no la tenía? Sí. Porque te estás Te está cuidando. protegiendo. Sí, Porque es por tu seguridad, ¿no? Y además inclusive el mesero o la persona que está al frente tuyo no debe de mirar tu clave, es tu clave. Antes se acuerda que se llevaban la tarjeta. Claro, ya. Ahora no hay forma que inicie tu tarjeta. Muy bien. Cosas, claro. Ya para cerrar, una última pregunta. Hemos estado hablando mucho, la educación es la base, pero también es importante la relación con el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué pautas da para poder comenzar a conciliarte con el dinero, ¿no? Generar una mejor relación, además de la parte de ampliar tus conocimientos? Es como que ya, check. ¿Qué recomendarías? Yo creo que en primer lugar hacer lo que hoy día hemos hecho, ¿no? Reflexionar sobre cuáles son tus paradigmas con relación al dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, preguntarte, oye, ¿cuál es tu parada? ¿Cuál ha sido tu origen desde la escasez? Entonces, así, eso te permite entenderte mejor, ¿no? Oye, ¿cómo me relaciono con el dinero? ¿Desde la escasez o de la abundancia? ¿No? Y de verdad, cuando tú entiendes desde dónde, te miras con un poquito más de ternura, Claro. ¿no? Comprendes. Porque dices, ok, yo, por ejemplo, mi paradigma de que cada vez lo vengo desafiando más de hay que guardar pan para mayo, no, pues a veces está bien disfrutar tranquilamente, ¿no? No estar pensando que algo tiene que pasar y que va a faltar algo para que tú estés amarrado, o sea, disfruta. Cómprate esos zapatos que quieres comprarte de una vez, cómprate la cartera, ¿no? Cómete ese postre, sin estar pensando en que algo negativo va a pasar. Entonces, creo que el reflexionar sobre eso es importante. Y lo segundo, entre mujeres es hablar más del dinero. El dinero no debe ser una conversación tabú, ¿no? Creo que eso también pasa por la manera en cómo nos han formado. En las mujeres nos han dado ciertos mandatos sociales que es no incomodes. Y hablar de dinero incomoda, Claro. ¿no? O sea, hablar de dinero incomoda. O lo otro es tu vínculo, tienes que preservar el vínculo.
pero no necesariamente hablar del dinero va a romper ese vínculo. Claro. Entonces yo creo que las únicas e imperfectas debemos de relacionarnos con el dinero de una manera más natural, ¿no? Y saber que es un medio más y que debemos de hablarlo de manera abierta, ¿no? No ser algo tabú, no pensar que nos va a jugar en contra cuando lo hagamos. Buenísimo. ¿Y tenemos reto para este episodio? Sí, bueno, sí, el reto sería, ¿cuál es o sea, que declares justamente cuál es tu primer aprendizaje con el dinero? Si partes del miedo, si partes de la escasez De la abundancia. o de la abundancia, ¿no? O sea, tú tienes que reconocer, porque es importante reconocer dónde partes. Yo partí del miedo, la historia que les contaba, y he tenido que vencer el miedo para obtener beneficios. ¿Tú de dónde partes? ¿De la escasez? ¿De ese pensamiento de que con la justa voy a llegar a fin de mes? Ajá. No, fin de ¿Cómo llego? Eso o está. ¿cómo llego? Yo partía, por ejemplo, del miedo, eso de que no me quieren endeudar porque luego me van a cobrar y no voy a tener para pagar. Entonces yo creo que es importante declararlo y a partir de eso trabajarlo, ¿no? Porque si lo reconoces, lo puedes trabajar. Sí, eso. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Hemos gracias. aprendido Un aplauso. muchísimo, ¿ah? Sí, un aplauso, gracias por Bravo, acompañarnos en Bárbara. este episodio y hasta la próxima. Palabra de mujer. Me encantó.